Buen día para todas y todos. Es grato para nosotras compartir con ustedes nuestra ponencia titulada Voces docentes militantes en tiempo de pandemia y bloqueo. Hemos querido darle este título pues da cuenta de las experiencias, los saberes, las percepciones, pero sobre todo la praxis de nuestros docentes que, como veremos, ponen de manifiesto una militancia comprometida con el quehacer docente desde una perspectiva de educación emancipadora para la transformación social. Quien les habla, socióloga Marisol Olmeta, doctorante en educación del CEPEC de la UBB, investigadora militante, integrante del núcleo Común UNADA y sargento segundo de milicia. Para el logro de los resultados de esta ponencia, hemos realizado entrevistas a docentes en nuestra Casa de los Saberes, nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, con el propósito de conocer sus opiniones y disertaciones con relación a las preguntas que se muestran en la lámina. Este esfuerzo con la intención de, por un lado, contrastar las orientaciones y políticas enmarcadas en el plan Universidad en Casa con la experiencia desarrollada por nuestros docentes en la actual coyuntura, y por otro lado, identificar las huellas epistémicas que han acompañado dicho proceso. Nuestro primer entrevistado, el doctor Emilio José Silva Chapellín, trabajador académico asociado a dedicación exclusiva, perteneciente al eje geopolítico regional Cacique Guaycaipuro, sede de Los Chaguaramos, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales, quien desarrolla la docencia y la investigación en el programa Ciencias para el Desarrollo Estratégico desde el periodo académico 2021, teniendo responsabilidades como tutor y docente de unidades curriculares. Queremos destacar que en la reconstrucción y resignificación que desarrolla el docente entrevistado sobre la educación en tiempos de pandemia y de bloqueo, con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por Estados Unidos, podemos recuperar elementos que dan cuenta del contexto presente, pero también del contexto pasado que viene acompañando nuestra dinámica educativa, y sobre todo el binomio docente-estudiante en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Es así como el doctor Emilio Silva Chapellín nos expresa las siguientes ideas que se muestran en la lámina, y donde es importante destacar la posición situada que nos manifiesta el profesor Emilio Silva al advertir que la pandemia ha agudizado los efectos a los y las que hemos estado sometidos no solo por las sanciones unilaterales, sino por un sistema económico depredador de las grandes mayorías pobres, con la cual la pandemia viene a develar ese carácter deshumanizante, fragmentado, individualista que representa el sistema capitalista. En este orden de ideas, el profesor Emilio nos expresa sus ideas sobre el sistema capitalista desde su concepción marxista, colocando en el centro la evidente lucha de clases entre pobres y ricos, burguesía y clase trabajadora, y con él todo el esfuerzo titánico que se encuentran desarrollando dentro de este marco de situaciones los docentes y estudiantes que se niegan a dejarse doblegar por las circunstancias más adversas a las que ha estado sometida la dinámica educativa de nuestros tiempos. El anterior planteamiento es sintetizado por el profesor Silva de la siguiente manera con respecto a la guerra económica y la pandemia. Asimismo, con relación a la lucha de clases, podemos recuperar el extracto que a continuación se muestra en la lámina. Como podemos apreciar, todo este marco de planteamientos nos permite visibilizar el contexto sociopolítico en el cual se ha desarrollado la educación venezolana en general y el desempeño de sus actores fundamentales, los estudiantes y los docentes. Ahora bien, desde la perspectiva de nuestro entrevistado, quien nos hace importantes aportes que de una u otra manera ratifican el carácter militante y comprometido de nuestros docentes universitarios UBBistas, al afirmar lo siguiente: es el caso específico de quien esto escribe. Las circunstancias anteriores y la concepción aquí planteada sobre las mismas le permiten tomarlas como una oportunidad para ampliar sus horizontes intelectuales y sus destrezas operativas, cuando va asimilando e implementando nuevas modalidades educativas acordes a las necesidades de mantener el contacto a distancia con los estudiantes, trascendiendo el uso previo a la pandemia de las llamadas telefónicas, los mensajes de texto a través de teléfonos celulares y los correos electrónicos en las plataformas existentes. Estas tres vías ya venían sufriendo limitaciones con la guerra económica, lo que afecta el adecuado desempeño tanto de estudiantes como de profesores. Al respecto, es importante significar la actitud de resiliencia que ha acompañado todo este escenario de enseñanza-aprendizaje, resaltando de igual manera ese principio rodriguiano de entreayudar. Con relación a los aspectos que valoran el desarrollo de la docencia y la investigación en la actualidad, nuestro entrevistado nos aportó el siguiente planteamiento que mostramos en la lámina, donde podemos recuperar que muchos docentes y estudiantes, por razones diversas, en su mayoría asociados a la imposibilidad de un acceso igualitario a instrumentos y recursos tecnológicos por razones económicas, tales condiciones se han convertido en un desafío a superar. Para finalizar, con respecto a las recomendaciones para desarrollar la docencia y la investigación en los tiempos por venir, nuestro entrevistado expresó la adopción de una actitud abierta, flexible, desprejuiciada y proactiva para adaptarse a cada contexto con el fin de transformarlo, lo cual incluye al contexto educativo con todos los vaivenes que allí tienden a suscitarse, así como fortalecer el apoyo al personal docente y al estudiantado en torno a la implementación de mecanismos que permitan la dotación o disponibilidad de equipos electrónicos destinados a fortalecer la investigación y la comunicación,
así como el aseguramiento y soporte de la conexión virtual requerida para el funcionamiento óptimo de dichos equipos. La manifestación de dichas circunstancias se convierte en una posibilidad de evaluar, revisar y plantearse estrategias que contribuyan a superar tales condiciones materiales para superarlas y garantizar una educación liberadora para la mayoría de nuestra matrícula estudiantil y de nuestra plantilla docente. A continuación, la profesora Mari Vargas con los resultados de nuestra segunda entrevistada. Muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Me complace presentarles en este maravilloso evento de divulgación virtual en el doctorado en educación, en referencia al área temática Las huellas epistémicas de la docencia universitaria de la investigación en tiempo de bloqueo y pandemia, en los momentos de coyuntura social de anti-COVID-19, con las medidas de bioseguridad de salud pública, en base a nuestra exposición Voces docentes militantes en tiempo de pandemia y bloqueo, partiendo de la entrevista realizada a la profesora doctora María de Lourdes Figueredo Burgos, demostrando el interés de los desafíos que abren caminos para aprender, pensar, repensar la crítica de la praxis emancipatoria, la importancia de las plataformas virtuales, encuestas, entrevistas, entre otras. La situación vuelve a plantear el papel que como educadores populares tenemos en la sociedad y el debate que debemos dar ante el conjunto del sistema educativo. Presentadora, docente, abogada Mari Vargas, adscrita al programa de formación de grado en estudios jurídicos, Coordinación Nacional, adscrita al Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPET, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A continuación les presento una breve trayectoria de la profesora doctora María de Lourdes Figueredo Burgos, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, escalafón y dedicación agregada, adscrita al eje territorial, sede Cacique de Huaycaipuro, Chaguaramos, pertenece al Centro de Estudios Sociales y Culturales, en el programa de formación avanzada donde se desarrolla la docencia de la investigación, doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, maestría en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, doctorado en Educación, tiempo de participación en el programa desde 2011, maestría, 2014, doctorado, 2019 en Educación, responsabilidad asumida en el programa de coordinación, docente de seminario, jurado, valorador, tutor, docente de unidad curricular, seminario de investigación, jurado, valorador, docente de unidades curriculares. Asimismo, se le realizó la entrevista de acuerdo a su dinámica y estrategia educativa, de acuerdo a las preguntas sobre la temática de las huellas epistémicas y en base a nuestra exposición de las voces docentes militantes en tiempos de pandemia y bloqueo, donde la profesora María Figueredo expone lo siguiente: la transformación cotidiana en la docencia de la investigación en tiempos de pandemia y bloqueo. La docencia pasa de lo presencial a una virtualidad que ha demandado formación para poder manejar las herramientas para garantizar la continuidad educativa. De investigación en sitio, en campo, ha pasado a investigaciones haciendo de uso de las plataformas digitales de entrevistas y grupos de discusión online, entre otros. Aspectos valorativos en el desarrollo de la docencia de la investigación en la actualidad. En la docencia para mí es importante el contacto permanente con los grupos de estudiantes haciendo uso de los medios disponibles, uso de correo electrónicos, mensaje texto, grupos de WhatsApp, Telegram, videos, audios. Ir sistematizando las experiencias sobre la propia praxis y la problematización de los estudiantes que le cuesta verse dentro del proceso investigativo. Recomendaciones para desarrollar la docencia de la investigación en los tiempos por venir. Trabajar las unidades curriculares desde la integralidad para que realmente tributen a las investigaciones que se desarrollan y no caer en un tareísmo que satura pero no aportan. Apoyo a los participantes con materiales digitales. Formamos de manera permanente y hacer las planificaciones de las unidades curriculares en conjunto con las otras profesoras, entre otros. Pensamiento de nuestro querido y recordado presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un cuadro de vanguardia debe ser uno de un combatiente, pero excelso en lo moral primero, lo ético, el comportamiento, los valores, el ejemplo, el trabajo, el estudio, las luces. Gracias. Continuamos con la ponencia Voces docentes militantes en tiempos de pandemia y bloqueo. Soy la profesora María Salomé da Silva, doctorante en educación. Mi docente entrevistada es la doctora Mari Ramos,
doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico e investigadora militante de salud colectiva y derecho a la vida, dos huellas epistémicas fundamentales para entender su trabajo de investigación y su militancia. La doctora Mari Ramos nos plantea que durante la pandemia ha tenido que dedicar más horas de trabajo a la docencia y a la investigación, y ante las limitaciones de la pandemia y el bloqueo, asume la insurgencia para combatir todo aquello que atente contra el derecho a la educación en Venezuela. También nos dice que el debate debe ser colectivo para la toma de decisiones y para la producción de conocimiento entre estudiantes, docentes y todos aquellos que tengan algún cargo de responsabilidad. Consideraciones finales. Las huellas epistémicas nos permiten reconocer qué marcas en nuestra educación vamos dejando en nuestro vivir. Los docentes entrevistados tienen en común unidad la militancia y la educación emancipadora. Los tres son profesores de la Universidad Bolivariana y además son doctores en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Son indispensables los procesos de concienciación que visibilicen cómo construimos el conocimiento. Es fundamental que los pueblos del sur global generen procesos educativos alternos al sistema capitalista patriarcal. La fragmentación del conocimiento ha impedido que la comunidad mundial logre superar la pandemia y se ha incrementado la desigualdad entre las élites y el pueblo. La educación popular militante es fundamental para formar al militante creador orgánico para generar procesos transformativos colectivos. La educación popular militante debe ser interseccional y formar en la solidaridad e internacionalización de la lucha de los pueblos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas y cerramos con una frase: entre educarnos para superar la ciencia que fragmenta los procesos educativos, es formarnos para salvar el planeta de la barbarie del capitalismo patriarcal que asesina la vida y sus mundos de posibilidades.